Este DVD trata de los riesgos que una central atómica podría suponer para Uruguay y de cómo la ingeniería ha estado omisa en alguno de esos aspectos. En este extracto inicial se presenta un adelanto rápido de los temas principales. Sobre posibles riesgos para la soberanía. Las centrales nucleares son sistemas que hacen depender al cliente de un único suministrador no siempre seguro. Por ejemplo, el caso de ASL, fabricantes de los reactores CANDU. Era una empresa deficitaria que el gobierno canadiense logró sacarse de encima hace poco. No vendía ningún reactor desde los 90. Esos reactores no se habían aceptado en los Estados Unidos. ¿Seguirán fabricándose repuestos? Sobre los riesgos para el territorio, en concreto los accidentes. Fukushima, Japón, 2011. Un año después de la falla, la radiactividad que se midió era 10 veces mayor que la dosis letal. Chernobyl, Ucrania, 1986. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, emitido en 2006, a los 20 años del desastre, originó más de 9.000 muertes y 465.000 desplazados, y mejor no hablar de alteraciones genéticas. Los técnicos ocultaron la verdad al gobierno. Eso es una práctica común en la industria nuclear. Se verán ejemplos. Una muestra. Incluso años después del accidente, hubo funcionarios que quisieron quitarle importancia, pero la realidad no podía ocultarse. Vemos un recorte periodístico que confirma que la contaminación llegó a miles de kilómetros. Durante 24 años, en Escocia estuvo prohibido faenar ovinos. ¿Y en Montevideo? Ya tuvimos un Chernobyl a la uruguaya. Ocurrió en febrero de 1992. No se necesitó un tsunami. Alcanzó con una falla de la organización que llevó a la destrucción total de la sexta unidad de generación y parte de la quinta de la central Valle. ¿Y si la Valle hubiera sido atómica? En la presentación se verá un mapa simulado del posible alcance de un accidente similar en Uruguay. Se dan ejemplos de cómo pueden afectarse los recursos de la nación. Otras fallas que llamaremos normales hacen que no se pueda contar con que una central atómica estará disponible cuando se necesita. Veamos uno de los tantos accidentes operativos normales. No fue un accidente en el reactor nuclear en sí mismo, pero de todos modos obligó a clausurar la central por un tiempo. En un año, Vandellós 2 funcionó menos de 6 meses en total. Cerca de allí estaba Vandellós 1, o más bien sus restos. No podía usarse porque estaba enterrada bajo un sarcófago de hormigón debido a un accidente similar. Antes de afectar el patrimonio, hay que asegurarse que no se hará un gasto inútil. En Calcar, Alemania, un reactor que se completó no se pudo poner en marcha. La ciudadanía se opuso y la aventura costó miles de millones. Lo mismo pasó en Zwantendorf, Austria. Una central atómica no llegó a utilizarse. La población se opuso a pesar de que aún no había ocurrido el desastre de Chernobyl. Paradójicamente, en Austria no funciona ninguna central nuclear a pesar de que es el país sede del Organismo Internacional de Energía Atómica. Aparte de los accidentes, hay frecuentes fallas menores que nos pueden arruinar. Se producen derrames de productos radiactivos. Por ejemplo, nuevo escape nuclear. Caen las cabezas. Areva, el mayor productor mundial de electricidad nuclear, acumula incidentes. Entre los llamados incidentes están las frecuentes fugas radiactivas. Vemos que esos problemas también ocurren en el país que más se ha jugado por la energía nuclear. Las fugas son allí frecuentes. ¿Por qué no existirían en Uruguay? Una fuga de material radiactivo
aunque fuera mínima, puede arruinar el prestigio de nuestra producción y podríamos desaparecer como proveedores de alimentos saludables. En la sección relativa al bienestar social, la presentación muestra que la energía atómica se ha estancado y su costo es el mayor. Eso lo veremos, por ejemplo, en un trabajo de Luis Pinguel y Rosa, un renombrado técnico brasileño, ex secretario general de la Unión de Físicos de Brasil y ex presidente de Eletrobras, una figura de referencia en la política energética latinoamericana. Pero, además de los costos tenidos en cuenta en ese tipo de trabajos, hay otros que no aparecen y pueden ser muy grandes. Al cabo de un tiempo hay que desguazar toda central y tratar de hacer algo respecto a la radiactividad residual. El costo en dólares, imprevisible, anda en las 10 cifras o más, y los fondos no siempre se manejan adecuadamente. La disposición final de residuos no está resuelta. Ese componente del costo tampoco puede calcularse. En resumen, corroboramos que la energía atómica es más cara, pero ni siquiera podemos saber cuánto más. ¿Cómo se comportan esos residuos a lo largo del tiempo? En un boletín de OIEA sobre el quemado de actínidos y en Residuos de alta actividad, un documento del Consejo de Seguridad Nuclear de España, aparecen datos parecidos entre sí. Indican que la evacuación de los desechos vitrificados de alta actividad o la del combustible gastado son muy similares desde el punto de vista ambiental, al menos durante los primeros milenios. También que el almacenamiento temporal, lo que se ha hecho hasta ahora, no es una solución. En Estados Unidos se preveía un depósito para residuos atómicos en las montañas Yucca, con un presupuesto de unos 100.000 millones de dólares. Se gastaron más de 10.000 millones y se decidió terminar con el proyecto. Fue rechazado por los habitantes de Nevada como peligroso, especialmente por la posible contaminación de los acuíferos. La primera usina nucleoeléctrica funcionó en 1951. Hace 60 años que estamos generando contaminantes en las centrales atómicas y todavía se están estudiando posibles soluciones para el manejo definitivo de los residuos. ¿Qué adjetivo usar para esa actitud? ¿Audacia? ¿Imprevisión? ¿Exceso de optimismo? Deberíamos aceptar que en este campo la ingeniería está en deuda con la humanidad. Originalmente, los diseños en nuestra profesión comenzaban siendo muy cautelosos en su dimensionado y se iban afinando al aumentar la experiencia práctica y los conocimientos técnicos. Pero con las centrales de fisión nuclear, el proceso parece ser el inverso. Recién se revisan los diseños, aumentando las exigencias, cuando ocurren accidentes o problemas no previstos. La industria asegura que las nuevas centrales serán mejores que las anteriores. Sería deseable que se dijera simplemente que serán buenas. Una aclaración formal. De ningún modo esas consideraciones pueden opacar el brillo de las realizaciones de quienes impulsaron e impulsan la investigación científica. Desde los Becquerel, los Curie, Rutherford y muchos de sus sucesores hasta el día de hoy encontramos notables ejemplos de genio y dedicación. Pero todos ellos trabajaban y trabajan en un campo que juega con lo más íntimo de la materia y en el que cada día un nuevo descubrimiento amplía los límites de la ciencia y hasta los hace cada vez más inalcanzables. Debemos respetar, admirar y hasta podemos envidiar esos desarrollos intelectuales. Pero el pasaje de descubrimiento a realidad industrial debe ser cauteloso. Y además, en cualquier proyecto tenemos que pensar no solo en el producto que queremos obtener, sino también en su opuesto, lo molesto, lo fastidioso,
los desperdicios del proceso o de las propias instalaciones, aquellas etapas que vienen después de las de operación y mantenimiento. En esta era de consumismo, que entre otras cosas sobrecarga las demandas de energía, esos problemas, para nada brillantes o seductores de disposición final, son a veces los más arduos, y no hay duda de que en el campo concreto de la energía atómica hemos fallado desde el mismo inicio. ¿Será que es imposible no fallar? ¿Cómo podemos saldar nuestra deuda con la sociedad? Los ingenieros que han trabajado en diseño, construcción, puesta en marcha, operación o mantenimiento de los equipos saben por experiencia que en todas esas fases se pueden cometer errores. Por eso, esos ingenieros con experiencia de campo, especialmente en las etapas de instalación y mantenimiento, pueden ayudar en todas las fases de proyecto desde el propio estudio de factibilidad para que esté sólidamente basado en la realidad. Se considere o no posible resolver ese problema que está pendiente desde hace 60 años, es imprescindible evaluar con realismo si es conveniente o no embarcarse en un proyecto de escala tan cuantiosa.